Tiene una maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales de la Universidad de Costa Rica y actualmente es director del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central. Ha sido profesor universitario en cursos de Economía del sector público, Análisis macroeconómico y modelos macroeconómicos. Además, ha brindado asesoría técnica a otros bancos centrales en temas relacionados con las cuentas nacionales. Don Henry nos ha autorizado que las preguntas las podemos ir haciendo conforme él va avanzando esa exposición, así que bienvenido y muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias a la Junta Directiva del Colegio de Economistas por esta oportunidad, a Jason, a Sandra, que fueron los que me contactaron con el objetivo de poder concretar esta presentación. Para nosotros es muy importante poder divulgar estos resultados porque hay un cambio sustancial en la forma en que se están construyendo las cuentas nacionales. Y el objetivo primordial, obviamente, de generar estadísticas es pues que sean utilizadas en estudios, investigaciones y ojalá en la formulación de políticas y la toma de decisiones, tanto del sector público como del sector privado. Entonces me parece fundamental que muchos de esos análisis pueden recaer sobre los mismos afiliados del colegio, que podamos explicar qué fue lo que hicimos en este proyecto. La presentación está diseñada para concentrarse básicamente en los temas estructurales, es decir, que estamos cambiando respecto a lo que hacíamos antes y lo que se está haciendo ahora, aunque podemos hablar de los temas de evolución si les interesa discutir eso también más adelante. El Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística y Censos se involucraron hace ya varios años en un proceso de mejoramiento del Sistema Estadístico Nacional con el objetivo de robustecer no solo la producción de cuentas nacionales, sino la generación de estadística básica. Originalmente desde el Banco Central se desarrolló un programa denominado Implementación Integral del Sistema de Estadística Macroeconómica, que estuvo integrado en 4 proyectos. El primero era un proyecto de automatización con el objetivo de poder reducir hasta donde fuera posible el procesamiento manual, hacer más eficiente los procesos de generación de estadísticas, obviamente reducir el error humano, en términos generales hacer uso de la tecnología hasta donde sea posible en la producción estadística. Esto no es algo que ya esté finalizado, es un proceso que todavía hay que darle continuidad, porque hay algunas cosas que sí hemos podido automatizar, hay otras que todavía recibimos en papel y entonces hay que hacer todo el proceso manual. Entonces, bueno, eso es un proceso de mejora continua. Hay otro proyecto que es el de desarrollo de índices de precios. Ahí se está renovando sustancialmente toda la producción estadística en tema de índices, tanto el índice de precios de manufactura, índices de precios de exportaciones, de importaciones, índices de precios de los insumos de la construcción, que algunos de estos índices ya están disponibles para los usuarios en la página del Banco Central. El otro proyecto es el de encuestas económicas. Una de las grandes limitaciones que tenía el sistema de cuentas nacionales previamente era que no existía un sistema de encuestas que le proveyera la estadística básica que se requiere para la construcción de las cuentas. Esto lo que provocaba es que en el caso de algunas actividades donde no se contaba con información básica, las estimaciones del crecimiento y la evolución se hacía en base a indicadores indirectos y esto tiene consecuencias negativas en los resultados que vamos a ver más adelante. Y el cambio de año base básicamente lo que hace es la síntesis de los insumos que me generan estos 3 proyectos. Aquí es donde hacemos el cálculo de la estadística macroeconómica alimentado de lo que le proveen estos otros proyectos. Nos vamos a concentrar en lo que se generó acá.
Entonces, los cambios que estamos introduciendo en las cuentas tienen que ver por 4 elementos fundamentales. Uno es que estamos actualizando las clasificaciones y nomenclaturas que se aplican en las cuentas. Solo para darle 2 ejemplos, en el tema de la SIU, las cuentas que se publicaban previamente estaban con la SIU Revisión 2 y actualmente la que está vigente es la SIU Revisión 4. En el medio está la 2.1, la 3, la 3.1 y bueno, no sé si hay otras más, de tal manera que comparar la 2 y la 4 ya no se es directamente, ya no es tan factible porque hay muchísimos cambios entre una y otra versión. La SIU 2, bueno, creo que casi ningún país que tenga un desarrollo medio o alto en temas de estadísticos la está utilizando. Y igual con otras clasificaciones como la clasificación central de productos, la clasificación institucional, otras clasificaciones para transacciones financieras y no financieras. Estamos actualizando el año base de las cuentas, estamos pasando del año 91 al año 2012. La selección del año base tiene, bueno, hay 2 criterios, uno que es teórico desde el punto de vista macroeconómico, se prefiere elegir un año que sea normal desde el punto de vista económico, sin embargo, como todos ustedes sabrán, ese tema de normal es bastante difícil, sobre todo con los eventos que constantemente están ocurriendo en el entorno, pero tal vez podemos verlo desde el punto de vista del espejo, digamos, ¿qué es lo que no sería un buen año base? Un año como el 2009, donde hubo grandes cambios estructurales, no solo en la economía nacional, sino internacional, no sería un buen año base. El mismo año 91, que es el año que nosotros teníamos fijado previamente, pues tampoco de alguna forma era un buen año base porque fue una época donde el país tuvo grandes pérdidas en los términos de intercambio, porque los precios de los productos que exportaban estaban cayendo en esa época. Entonces eso tiene consecuencias en las mediciones que uno hace posteriormente. Nosotros lo que hicimos fue, por ahí del 2010, definir que el año base iba a ser el 2012 y todos los operativos estadísticos que se elaboraron para recoger información básica giraron en torno a este año. La suerte fue, dado que lo habíamos definido previamente, que nada extraordinario ocurrió en ese año en particular. El otro elemento fundamental es que estamos ampliando significativamente la disponibilidad de información básica para construir las cuentas. Dentro de un momento les voy a mencionar todos los operativos estadísticos que se lograron implementar, que viene a mejorar sustancialmente la disponibilidad de información respecto de lo que hacíamos previamente. Una pregunta importante, ¿cuánto tiempo es que tengo para la presentación? Porque depende de eso, puedo entrar en más detalles o en... 45 minutos, una hora. Ok, gracias. El otro elemento es lo de la incorporación de la base móvil. Las cuentas previas tenían una base fija, es decir, el año 91 era el año base y digamos que en términos muy sintéticos esos eran los ponderadores que utilizábamos para estimar el crecimiento económico de la actividad productiva. Del año 91 ahora han pasado más de 20 años, 25 años, y no podemos decir que la estructura productiva de hoy en día se parece a la de hace 25 años. Entonces el tema de los ponderadores introduce sesgos si no se están actualizando constantemente. La base móvil lo que significa es que para estimar el crecimiento de un año en particular vamos a usar los valores nominales de los componentes del producto del año inmediato anterior. Entonces, si estamos estimando el crecimiento del 2015, los ponderadores del crecimiento son los valores nominales de las actividades económicas del año 2014. Si estamos estimando el del 2016, los ponderadores van a ser 2015. Eso permite, en cierta forma, ir capturando
los cambios estructurales que hay en la economía y otorgarle mayor preponderancia a aquellas actividades que van ganando mayor importancia relativa. Algunas de las fortalezas de este proyecto: estamos utilizando metodologías recomendadas internacionalmente, no solo en el tema de las clasificaciones, también en el tema de manuales estadísticos. Hay un manual, el que estaba vigente previamente era el Manual de Cuentas Nacionales de 1993, actualmente hay uno que es el Manual de Cuentas del 2008, que es el que estamos implementando. Además recientemente también se terminó la implementación del 6º Manual de Balanza de Pagos, previamente estaba el 5º Manual, entonces estamos como poniéndonos al día en el tema de las recomendaciones internacionales en términos de metodologías. El apoyo de instituciones públicas: al principio mencioné al INEC, pero en este proceso requerimos de la colaboración de otras entidades como el Ministerio de Hacienda, Procomer, COMEX y en algún momento el Ministerio de Agricultura. Apoyos que si no los hubiésemos tenido difícilmente hubiésemos podido alcanzar el objetivo planteado en este proyecto, no solo porque había cosas que el Banco Central no podía ejecutar desde el punto de vista de su capacidad institucional, sino que desde el punto de vista legal hay ciertas cosas que ya la ley define que son ciertas entidades que tienen que ejecutarlo y por lo tanto requeríamos de la participación de esas entidades. El apoyo del sector privado: esto es fundamental porque estamos incrementando significativamente los requerimientos de información que hacemos a las empresas respecto a lo que se les pedía anteriormente, estados financieros completos, incluso en algunos casos información, aparte del estado financiero, información separada de cada una de las actividades que hacen estas empresas. Y hasta el momento hemos contado con una tasa de respuesta superior al 90%, lo cual es algo, digamos, de reconocer, algo muy positivo, porque hay que tener en cuenta que en este país los requerimientos de información al sector privado no son en base a una disposición que le dé la ley a las entidades sobre la obligatoriedad que tienen las empresas para dar información. Es todo lo contrario, la ley no contempla la obligatoriedad de las empresas del sector privado de brindar información, y esto es en una base voluntaria. Entonces, tener tasas de respuesta tan altas en realidad es algo de destacar, además de que es lo que nos da mayor tranquilidad a la hora de validar los resultados que estamos generando, porque es en base a información directa que obtenemos de las empresas. Bueno, el equipo de trabajo que se conjuntó en el Banco Central fue gente que se contrató exclusivamente para este proyecto, y el hecho de que pudieran involucrarse con lo que eran las nuevas metodologías y las nuevas recomendaciones internacionales hace que tengamos en este momento personal altamente calificado en la generación de las cuentas. Y el tema del apoyo de los expertos internacionales, algunos provistos por el Banco Central, otros por el Fondo Monetario Internacional y en algunos casos en particular también por la OCDE. En el tema de la cobertura, las cuentas son representativas a nivel nacional, a pesar de que tenemos demandas para generar cuentas trimestrales. Digamos que eso estaba fuera del alcance del proyecto. Bueno, y además es deseable tener una buena medición del todo para después irse a las partes. Eventualmente en el futuro, dependiendo de las prioridades que se nos definan, podríamos pensar en el tema de cuentas regionales, pero digamos que no está dentro del alcance de este proyecto. Tenemos cuentas por sector institucional. En la jerga de los economistas tendemos a hablar a veces del sector agrícola o del sector manufacturero o del sector servicios, pero desde el punto de vista de las cuentas nacionales, cuando hablamos de sector institucional, nos referimos a estos 5 sectores: las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno general, los hogares y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Tenemos
cuentas de producción para 136 actividades productivas, tenemos equilibrios de oferta y utilización para 183 productos y cada uno de estos se tiene a su vez separado según el régimen de producción. Si están en regímenes especiales, esto es zona franca o perfeccionamiento activo, o si son del régimen definitivo. Esto es de cierta utilidad analítica porque cualquier persona que se meta a estudiar cuál es la función de producción de una empresa de regímenes especiales es distinta a una empresa del régimen definitivo, aunque estén ubicadas dentro de la misma actividad económica. El objetivo de esta diapositiva es simplemente rescatar el tema de las fuentes de información. Para las sociedades no financieras tenemos una encuesta dirigida a las empresas del sector privado, donde se hace una selección de la muestra, se llama muestra mínima en 2 estratos, pero eso en español lo que significa es que todas las empresas de una actividad económica que son grandes se incluyen forzosamente en la muestra, y para las medianas y pequeñas se hace una selección aleatoria. Entonces tenemos representatividad de las que son grandes y de las que son pequeñas. Adicionalmente, de Procomer tenemos todos los estados financieros que las empresas de regímenes especiales presentan de sus operaciones anualmente. Esto se procesó el 100% de las empresas de zona franca y perfeccionamiento activo. En el caso de la construcción con destino privado, hay una encuesta con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde se selecciona una muestra de permisos, y una vez que un permiso es seleccionado, se visita y se le da continuidad hasta que la obra finalice o por alguna razón se determine que esa obra no va a finalizar. Estaba detenida por falta de financiamiento o, bueno, porque el dueño decidió no continuar con la construcción. Entonces eso nos da un seguimiento directo de qué es lo que está pasando con la actividad constructiva. Tenemos estudios de caso para la actividad agrícola. Ahí no se hicieron encuestas propiamente dichas, sino que para cada uno de los productos que se contemplaron en las cuentas, se seleccionaron algunas fincas y se iban a visitar los productores y se les pedía a ellos las estructuras de costos y además cómo es que se calendariza el proceso productivo en el año, porque en el caso de la agricultura, al igual que en el caso de la construcción, hay algo que se denomina producción en proceso, ¿verdad? La producción de café no se mide cuando se está recogiendo la fruta, sino que desde el momento en que se siembra la planta, los cuidados que se le dan, el abono, las fumigadas, etcétera, es una inversión de recursos que está haciendo el productor, y entonces todo eso se mide como producción en proceso. Bueno, y entonces adicionalmente, cuando la tecnología para producir varía dependiendo de la región que esté ubicado el proceso productivo, entonces se hacía selección de fincas que me representaran en las distintas regiones del país. Digamos, si producir piña es distinto en Buenos Aires que en San Carlos, entonces teníamos el cuidado de que hubiese fincas de todas esas regiones. Y como sociedades no financieras incluye también las sociedades no financieras públicas. En ese caso, pues procesamos el 100% de la información porque tenemos acceso a los estados financieros del ICE, de la Compañía de Fuerza y Luz, de RAGSA, Recope, etcétera, todo el conjunto de empresas públicas. En el caso del gobierno general, la fuente de información es los registros administrativos que genera la contabilidad nacional de las entidades del gobierno central, ¿verdad? Los ministerios, los poderes, además de los estados financieros de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un componente más del gobierno general. En el caso de los hogares hay todo un conjunto de encuestas. Está el censo de población, está la encuesta nacional de ingresos y gastos, la encuesta nacional de hogares, la encuesta continua de empleo y una encuesta que se diseñó exclusivamente para medir lo que es la producción de los hogares. Los hogares no solo tienen una función de consumo dentro de la economía, sino que también son una fuente de generación de
producción de manera directa, hay procesos productivos que están ubicados en los hogares, entonces esta encuesta está diseñada con ese objetivo. Y en el caso de las sociedades financieras, nosotros tenemos acceso a todo lo que está bajo el ámbito de supervisión del CONACYT, ¿verdad? La SUGEF, la SUPEN, la SUGEVAL, la SUGESE, no sé si se me queda alguna por ahí, pero todas esas entes supervisores recogen estados financieros de los supervisados y nosotros los utilizamos en el proceso de generación de las cuentas. El marco central del sistema de cuentas nacionales lo componen este conjunto de cuadros: el cuadro de oferta y utilización, que se analiza la economía desde la perspectiva de actividades económicas y productos; las cuentas económicas integradas, que se analiza la economía desde el punto de vista de sectores institucionales; la clasificación cruzada de sectores e industrias. Aquí lo que nos interesa es ver quién produce qué cosa. Entonces, es una combinación entre el cuadro de oferta y utilización y las cuentas económicas integradas, y la matriz de insumo-producto, que es un instrumental muy útil para el análisis de encadenamientos productivos y el diseño de distintas políticas públicas y su impacto sobre producción, empleo, precios, etcétera. No son los únicos usos, más bien hay muchos más. Esa es una estructura, una presentación esquemática de lo que es el cuadro de oferta y utilización. Entonces, en las columnas, en este primer cuadrante, vamos a tener las actividades económicas. Según lo que le indiqué anteriormente, habrá 136 columnas, cada una de ellas dividida en dos según el régimen de producción. Y en las filas tenemos los productos, los 183 productos. Entonces, una actividad económica, sabemos qué productos está produciendo. Una actividad económica puede producir más de un producto. Siguiendo en el cuadrante de consumo intermedio, aquí lo que vemos es la demanda de insumos que hace una actividad económica en particular para llevar a cabo su proceso productivo. Y en este tercer cuadrante lo que tenemos es el valor agregado. Al total de la producción de una actividad económica le restamos el consumo intermedio o esos insumos que demanda para el proceso productivo, y como saldo contable generamos el valor agregado. Además están los componentes del valor agregado, que son los sueldos y salarios, las cargas sociales, los impuestos a la producción. Y como saldo contable hay algo que en cuentas nacionales se denomina excedente de explotación, que básicamente es la utilidad que genera el proceso productivo de esta actividad económica. Si nos movemos a la derecha, a la producción de este producto le añadimos las importaciones, los impuestos netos de subvenciones, los márgenes de comercio y transporte, y tenemos una oferta total de este producto. En este cuadrante, a la demanda de insumos, a la demanda que hicieron las actividades económicas de este producto, le añadimos lo que se envió, lo que se exportó, lo que se fue a consumo final, lo que quedó como formación bruta de capital, y generamos una utilización total. Entonces hay una de las consistencias, porque tiene muchas el sistema, donde la oferta tiene que ser igual a la utilización a nivel de cada producto. Esta es una presentación esquemática de las cuentas económicas integradas, donde nos interesa analizar la economía desde la óptica de los sectores institucionales, y aparte del proceso de producción y generación del ingreso, que también lo vemos en el cuadro de oferta y utilización, nos interesa analizar otros agregados importantes como el ingreso nacional disponible, el ahorro, la inversión, etcétera. Aquí no voy a hacer un repaso de toda la secuencia de cuentas, me voy a quedar en la cuenta de utilización del ingreso. Al ingreso disponible le restamos el consumo y lo que nos queda es el ahorro. Si ese ahorro alcanzó para financiar la inversión, decimos que la economía o el sector institucional que estamos analizando generó un préstamo neto, es decir, le quedaron recursos que los utilizó para adquirir activos financieros o reducir pasivos financieros. Si en caso contrario el ahorro no le alcanzó para financiar la inversión, decimos que ese sector institucional o la economía
tuvo que deshacerse de activos financieros o adquirir pasivos financieros para financiar la inversión. A nivel intuitivo, sabemos que este país permanentemente tiene un déficit de cuenta corriente. Eso lo que significa es que también permanentemente tenemos acceso a ahorro del exterior que nos permite financiar la inversión interna. Eso lo que significa es también que el ahorro interno no alcanza para financiar la inversión. Eso digamos que ya lo sabíamos de las cuentas previas, pero lo que estamos aportando ahora con este nuevo conjunto de cuentas es ver ese comportamiento a nivel de los sectores que componen la economía. Esta es una presentación esquemática de lo que es la clasificación cruzada. Entonces tenemos los sectores institucionales y las actividades económicas. Entonces podemos ver qué sector institucional está produciendo qué o quién está produciendo qué. Y esto lo tenemos para distintos agregados, no solo para la producción, sino también para el consumo intermedio, para el valor agregado, para la formación bruta de capital, etcétera. Bueno, algunas de las innovaciones, ya mencioné el tema de que se está abriendo tanto el COU como el CEI según el régimen de producción. Tenemos una matriz de importaciones. Esto es un aporte también muy valioso porque nosotros necesitamos identificar en la demanda de insumos intermedios los que son de origen nacional y los que son de origen importado. Cuando una empresa X que se dedica a una actividad productiva es la que importa directamente, ahí es muy fácil asignarle el uso a la importación que se está haciendo. Pero cuando la importación viene por una empresa que está dedicada al comercio, es más difícil identificar los usuarios finales. Entonces ahí hubo un trabajo bien minucioso de poder distribuir las importaciones que pasan por el comercio a quienes son los que lo están usando finalmente. La matriz de insumo-producto tiene dos dimensiones analíticas, una que es producto-producto, es decir, esta es 183 por 183, y actividad económica por actividad económica, es decir, esta es 136 por 136 filas y columnas. Además, bueno, el tema de la construcción con destino privado es un cambio fundamental, primero por lo que les decía, que le estamos dando seguimiento directo a lo que está pasando en el campo con la construcción. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos tiene ingenieros que van a visitar los permisos que seleccionamos en la muestra, pero además casi que todo el proceso se hace de manera automatizada. Desde que alguien va a pedir un visado al Colegio Federado, eso nos llega en formato electrónico, nosotros hacemos la selección de la muestra, la captura de información en el campo y la generación de la cuenta de producción está prácticamente automatizado. Otra cosa importante, yo no sé cuántos de ustedes ya han consultado esa información, pero en la página del banco tenemos estructuras de costos para 11 prototipos constructivos. Entonces, si alguien está interesado en conocer el costo aproximado de metro cuadrado de una vivienda de clase media, ahí lo puede consultar. Y también eso para otros tipos de construcciones, edificios, bodegas, plazas comerciales, etcétera. El Sistema de Cuentas Nacionales del 2008 introduce cerca de 50 modificaciones metodológicas respecto al SCN 93, que era el manual que estaba vigente previamente. Vamos a repasar las 50, no son mentiras, solo las que son más relevantes en el caso de la producción de Costa Rica. Entonces, el tema de servicios de transformación. Lo que dice el Sistema de Cuentas Nacionales del 2008 es que cuando se recibe una mercadería en consignación, es decir, no hay traspaso de propiedad de la mercancía y se le hace un servicio de transformación y se le devuelve al dueño, el que hizo ese servicio de transformación no debería hacer el registro bruto del valor del bien que estaba procesando, sino únicamente el valor del servicio de transformación. Entonces, esto es muy relevante para el caso costarricense porque en el caso de las empresas de zona franca hay muchas que no adquieren la mercadería directamente, sino que la reciben en consignación
le hacen un procesamiento y la devuelven a una casa matriz o a una empresa que los contrató. Esto genera un cambio sustancial porque entonces lo que hay que hacer es eliminar del registro sustituir del registro de la importación del bien, y en las exportaciones hay que quitar la exportación de ese bien y dejar únicamente una exportación de servicios de procesamiento. Como les decía, al ser la parte de zona franca un componente importante de la economía costarricense, eso va a tener un impacto importante en los resultados. Los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, es lo que significa esto. Los intermediarios financieros, hay dos ingresos que generan, uno que es por comisiones, donde uno conoce cuál es el costo explícito del servicio que están dando. Digamos, si yo hago una transferencia de fondos por internet, yo sé si me están cobrando $2 o $3 dependiendo de la entidad. Ese es un costo explícito. Pero el proceso de trasladar recursos de unidades superavitarias a unidades deficitarias, que es el proceso de intermediación financiera, se mide indirectamente, porque no hay un costo explícito que podamos medir directamente. Entonces, tal vez para ser resumido en este caso, la recomendación del manual cambia en cuanto a qué es lo que se debe considerar para medir ese servicio de intermediación financiera y cómo hay que distribuirlo entre los usuarios. Si están interesados, les puedo explicar con más detenimiento más adelante. El caso de investigación y desarrollo, por lo general las empresas registran los gastos en investigación y desarrollo como un gasto corriente. Y el Sistema de Cuentas Nacionales del 2008 lo que recomienda o lo que indica es que esos gastos deberían tratarse como un gasto de capital, es decir, deberían moverse del consumo intermedio que tienen las empresas a formación bruta de capital. En el caso nuestro, bueno, es bastante difícil poder identificar en las empresas cuántos son los costos en los que incurren por investigación y desarrollo, pero en la medida que se pudo identificar, se hizo esta adaptación metodológica. En el caso de los seguros, también en términos muy sintéticos, la producción de seguros se mide como primas menos indemnizaciones. Y a nivel internacional se habían hecho varios estudios de que cuando hay eventos catastróficos de gran magnitud, la producción de seguros se puede ver afectada por este hecho de que es una resta, ¿verdad? Cuando las indemnizaciones se disparan, la producción de seguros puede bajar considerablemente o incluso llegar a ser negativa. Esto lo estudiaron en Estados Unidos, por ejemplo, con los huracanes o con el evento de las Torres Gemelas o, bueno, otros que han tenido. Y entonces lo que se recomienda es sustituir la indemnización efectiva por una indemnización de largo plazo, como una manera de no introducir variabilidad al cálculo de la producción de seguros. Y en el cálculo de la producción del Banco Central también estamos haciendo dos cambios. Antes, en el SCN 93 se suponía que el Banco Central proveía un servicio a la colectividad y que el gobierno central consumía este servicio en nombre de la sociedad. Entonces, como la producción del gobierno se mide por los costos, ¿verdad? Las remuneraciones más el consumo intermedio, al pasarse la producción de Banco Central al gobierno como un consumo intermedio, finalmente se terminaba duplicando la producción porque se sumaba en el Banco Central y se sumaba en el gobierno. Ahora lo que se hace es tratar esta producción directamente como un servicio a la colectividad, pero además, en el caso del Banco Central, no todos son servicios colectivos, sino que también hay servicios de mercado, como los que se proveen a través del SIMPE, otros que hay ahí, custodias auxiliares de numerario, donde el Banco Central cobra un precio de mercado, y entonces lo que hicimos fue separar de la contabilidad esos servicios de los que son servicios colectivos, como los de política monetaria y cambiaria. Esto me lo voy a saltar por términos. Entonces, como resultado general de todo el cambio, resultó una revisión al alza en el PIB
del 2012 de 2,6%. Algunas personas estaban esperando que esa revisión fuera mucho más fuerte, pero es que creo que tenían en mente lo que ocurrió en el ejercicio pasado, cuando el resultado terminó siendo como un 27% más alto, el PIB, cuando se hizo la revisión. Si bien esta magnitud podría parecer que es pequeña, cuando vemos los cambios en la composición, sí hay cambios que podríamos calificar como dramáticos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Esto es simplemente como una línea de tiempo. Esos son los distintos años base que han habido en el país y podemos ver lo que ha ocurrido con algunas actividades económicas. El caso de la agricultura, que en el año 66 pesaba un 23%, bajó a 13% en el 91 y a 6% en el 2012. En el caso de la manufactura, que pesaba 17%, subió a 23% en el 91 y ahora está pesando un 15%. El caso del comercio, que pasó de 21 a 10%, y la importancia relativa que están perdiendo estas actividades económicas la está ganando las actividades de servicios, que están pasando de 10% a 40% del total de la producción de la economía. Entonces, bueno, en este otros, nada más para comentarles, lo que estamos incluyendo son un conjunto de actividades ahí sumadas, que son electricidad y agua, los servicios de administración pública, las actividades inmobiliarias, y no sé si se me quedó alguna, pero básicamente, y su participación relativa se mantiene. ¿Esto qué significa? No es que la actividad productiva agropecuaria cayó, sino que todas las actividades crecen, pero hay unas que crecen a mayor velocidad, y las que crecen a mayor velocidad ganan mayor participación relativa, como en el caso de los servicios. Otro punto importante es que el comercio básicamente lo que provee es un servicio de llevar las mercaderías del productor al consumidor. ¿Cuáles mercaderías? De los productos de origen agropecuario, los productos de origen manufacturero y los productos de origen importado. Entonces, en la medida que esto esté perdiendo participación relativa, el comercio por añadidura también. Esta es una comparación de las estructuras, tal vez a un nivel más detallado entre el 66 y el 2012, pero no lo vamos a ver ahorita, sino que vamos a pasar a esta. Entonces, como les decía, hay cambios sustanciales en las actividades económicas, hay unas que están revisándose a la baja y otras que están revisándose al alza. ¿Cuáles son las razones? Lo que mencionábamos al principio, hay cambios metodológicos, hay cambios en las clasificaciones y hay mejoras en la medición por la estadística básica que se está teniendo. En este caso de este grupo, ¿verdad? En realidad esto es una presentación, una manera de mostrar la información de manera agregada, pero lo que estamos denominando aquí otros servicios no financieros, que se está revisando a la baja, corresponde a un conjunto de actividades donde no teníamos información directa, sino que se medían con indicadores indirectos. Entonces, solo para ponerles un caso, habían en el país, por ahí del año 2000, un conjunto de empresas que se dedicaban al registro de apuestas electrónicas. Nosotros nos reunimos con el presidente de la Cámara que aglutinaba a estas empresas y así en el aire, en una conversación, nos dijo cuánto pagaban de salarios, cuánto pagaban de electricidad, cuánto pagaban de alquileres, etcétera. Y con eso nosotros estimamos un nivel de producción, era lo único que teníamos. Hacia adelante lo que hicimos fue empezar a mover esa actividad con el índice que teníamos de servicios empresariales, que esa actividad efectivamente empezó a tener un comportamiento muy dinámico, ¿verdad? En algunos momentos creciendo a 2 dígitos, pero lo que estaba ocurriendo en la realidad con estas empresas de registro de apuestas electrónicas era que estaban saliendo del país, entonces más bien iban haciéndose cada vez más pequeñas y nosotros las seguíamos expandiendo con tasas relativamente altas.
El caso del comercio, ya lo comenté. El caso de los servicios de intermediación financiera tiene que ver con lo que decía de la metodología del sistema de cuentas, sobre qué tenemos que contemplar en la medición de esos servicios. El caso de la industria manufacturera, el mayor ajuste viene por el tema de los servicios de transformación. Tal vez, y lo que estamos revisando al alza, donde hay la mayor revisión es en el tema de las actividades inmobiliarias. En el caso de la actividad inmobiliaria, lo que se mide ahí son alquileres no residenciales y alquileres residenciales. El manual recomienda que cuando un hogar tiene una vivienda que es propia, hay que hacer una estimación de un alquiler que se denomina imputado, porque no es un alquiler efectivo. Y esto, la lógica detrás de esto es que cuando cualquier sector institucional o un individuo adquiere un activo, lo que se espera es que ese activo le preste un servicio. En el caso de la vivienda, que es el activo más importante que tienen los hogares, ese servicio vendría representado por el costo de oportunidad de no tener que pagar un alquiler. Entonces, en el año 91, no sé si se acuerdan, o en los 90 no hubo censo de población y vivienda. Nosotros lo que hicimos fue tomar los datos del censo del 84, extrapolarlos al 91 y con eso hacer la estimación de esta actividad. Posteriormente, cuando vino el censo del 2000 y ya hicimos la interpolación entre el 84 y el 2000, nos dimos cuenta que lo que habíamos estimado para el 91 se había quedado muy por debajo de lo que hubiese sido efectivamente, pero nuevamente nos devolvemos al problema fundamental de la producción estadística. O sea, sin estadística básica de buena calidad no se pueden producir buenos datos. Entonces, no se trata de una deficiencia de las personas que estaban a cargo de ese proceso en aquel momento, sino simplemente que, como dicen, no se puede hacer chocolate sin cacao. El tema de los servicios de intermediación financiera no voy a repasarlo ahorita. El tema de la enseñanza se está revisando al alza, que es básicamente una mejora en la calidad de la información que estamos teniendo en el tema de educación, también en los hogares como empleadores. Electricidad y agua es un tema de reclasificación, porque en las cuentas anteriores o en el CIU2 lo que está es electricidad y agua, y en el CIU4 lo que tenemos es electricidad, agua y servicios de saneamiento. Entonces este aumento viene primordialmente por un reacomodo de una actividad que antes no estaba ahí contemplada, porque básicamente en el tema de electricidad y agua, casi que nosotros en las cuentas previas y en las actuales medíamos la mayor proporción de la producción, y yo diría que con una buena aproximación. Bueno, y los otros son cambios menores. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, en el caso de estos otros servicios no financieros, significa, comparando los niveles nominales del valor agregado con respecto al PIB, de la medición previa y la actual, que están perdiendo 6 puntos porcentuales de participación relativa. En el caso de los servicios inmobiliarios se está subiendo de 2,8 a casi un 9%. También otra anécdota, en el Banco Central participamos en un proyecto del Banco Mundial para estimar los ponderadores que utiliza el Banco Mundial en sus cálculos del PIB ajustado por paridad del poder de compra. No me voy a desviar en qué consistió el proyecto, pero una de las tareas que hubo fue comparar la estructura productiva de todos los países latinoamericanos que estábamos participando del proyecto. Y en esta actividad en particular aparecíamos nosotros como un outlier, con un valor muy bajo con respecto a lo que tenía el promedio de países latinoamericanos.
Entonces también ya desde ahí sabíamos que por aquí, o sea, teníamos dos evidencias, una la estimación que habíamos hecho con el censo y lo otro este programa de comparación internacional. Cuando le presentamos el cálculo de esto a la OCDE, ellos nos decían que en promedio los países de la OCDE, el peso relativo de esta actividad como proporción del PIB anda entre 7 y 10%. Entonces un 9% no les pareció extraño, digamos, les pareció bien. En la presentación le va a quedar ahí los cambios que hay en otras actividades, en el peso relativo que había antes y el que está quedando ahora. Pero quiero moverme un poquito más hacia los resultados. Lo que tenemos en esta diapositiva es el peso dentro de una industria en particular, cuáles son las principales actividades productivas que están quedando. Entonces, en el caso de la agricultura, el cultivo de banano está pesando un 19%, el cultivo de ganado, la cría de ganado vacuno un 14%, el cultivo de piña un 13% y el cultivo de café un 8%. En el caso de la industria manufacturera, el tema de los componentes electrónicos ya no es la actividad más importante, como se ha venido mencionando, nosotros mismos hemos venido mencionando en los últimos años, sino que es el tema de producción de instrumentos y dispositivos médicos. Esa es, dentro de la actividad manufacturera, en la actualidad, la que tiene mayor peso relativo. Le sigue componentes y tableros electrónicos, equipo eléctrico y la producción de equipo eléctrico y maquinaria, y en cuarto lugar la producción de productos lácteos. En electricidad y agua 67% es electricidad y 18% es agua. Comercio y reparación de vehículos está 90-10, 90 comercio, 10% reparación de vehículos. En los otros servicios, la actividad más importante son las de apoyo empresarial, los servicios administrativos, de apoyo de oficinas, etcétera. Actividades de servicio de comida y bebidas, que pesa casi un 8%. La generación de programas informáticos, que pesa 7,6%, y telecomunicaciones un 7,5%. Esto también es algo nuevo respecto a las cuentas que teníamos anteriormente, porque antes no lo conocíamos. A nivel de sector institucional, tenemos que las sociedades no financieras están generando el 58% del PIB. 5% del PIB lo generan las sociedades no financieras públicas. Nosotros seleccionamos 100 empresas grandes que esperamos darle seguimiento, digamos, como tipo panel, para ver en el tiempo cómo se comportan. Esas grandes sociedades no financieras generan el 9% del PIB y el resto de sociedades no financieras privadas el 44% del PIB. Los hogares generan el 21% de la producción, el gobierno el 16%, las sociedades financieras el 5% y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares menos de medio punto porcentual. Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares contemplan, por ejemplo, los colegios profesionales, los sindicatos, la iglesia, asociaciones de desarrollo, etc. Esta es una presentación también esquemática de lo que es la clasificación cruzada. Recuerden que habíamos dicho que en la clasificación cruzada podíamos ver quién está produciendo qué. Entonces, yo creo que ustedes no lo pueden leer ahí, pero el azul son las sociedades no financieras, el rojo las sociedades financieras, ese anaranjado gobierno general, el verde los hogares y el morado las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Entonces, en el caso de las actividades inmobiliarias, los hogares están generando el 84% de la producción, en el caso de la agricultura el 32%, pero en el comercio 17% y así sucesivamente. Ese análisis se puede hacer para las 136 actividades económicas que les decía previamente están contempladas dentro de las cuentas. Los datos del PIB por componente del gasto también sufrieron modificaciones. La principal está concentrada
En lo que tiene que ver con comercio exterior, recuerden que en el tema de servicios de procesamiento tenemos que quitar las importaciones de aquellas mercancías que son traídas en consignación y quitar las exportaciones de esas mercancías y dejar únicamente en la parte de exportaciones un servicio de transformación. En la parte de demanda final hay algunos ajustes, pero yo diría que son menores. Primordialmente es una revisión al alza en el consumo final de los hogares. En términos de participación relativa, entonces ese índice que a veces hace referencia de apertura comercial, que se toman exportaciones más importaciones entre PIB, estamos siendo un país menos abierto ahora con estas nuevas cifras. También, digamos, una curiosidad a nivel internacional, me parece que de las recomendaciones que tiene el manual, esta es la más controversial, porque dependiendo de si los países la aplican o no la aplican, el tamaño que salen en la foto del comercio internacional va a variar sustancialmente. Entonces, por ejemplo, el caso de México, ya dijeron que ellos no iban a aplicar esta recomendación. No sé si lo irá a hacer China o otros países donde los servicios de transformación son un componente muy importante de la economía. Hay otro instrumental que tiene el sistema de cuentas que se denomina matriz de empleo, donde tomamos todas las fuentes de empleo que tenemos disponibles, lo abrimos para las 136 actividades económicas y para cada una empezamos a hacer una evaluación de cuál dato de empleo es el más preciso. Entonces, tenemos información de empleo por actividad económica que se deriva no de una fuente de información, sino de una combinación de todas las fuentes de empleo que tenemos disponible. Entonces, para el año 2012, a partir de esa matriz de empleo, tenemos un total de poco más de 2.100.000 personas ocupadas, 76% son asalariados, 16% cuenta propia, 4% empresarios o patronos, y un restante 4% que básicamente son familiares no remunerados que participan en el proceso productivo. Adicionalmente, como les decía, nosotros hacemos en casi todo el conjunto de cuentas una separación entre regímenes especiales y régimen definitivo. Entonces esto es solo una cuestión como para ejemplificar la utilidad de la información. Para el caso de los asalariados en el 2012, si usted estaba contratado en una empresa de un régimen especial, podía ganar mensualmente cerca de 695.000 colones. Pero si estaba en una empresa del régimen definitivo, el salario medio sería de 426.000 colones. Entonces, ese tipo de análisis, bueno, se puede hacer en las distintas dimensiones analíticas que tienen las cuentas. Aquí nada más tomar en cuenta que si bien el salario promedio es más alto, apenas contratan el 5% de los asalariados, las empresas de regímenes especiales. Ya casi para finalizar, esta es también una presentación esquemática de la secuencia de cuentas. Cada cuenta, aquí está como una presentación sintética, pero cada una de estas cuentas tiene varias transacciones ahí que la componen y cada una de ellas genera un agregado que desde el punto de vista macroeconómico es relevante, ¿verdad? La cuenta de producción obtenemos el valor agregado, de la cuenta de generación del ingreso el excedente de explotación, de la cuenta de asignación del ingreso primario el ingreso nacional bruto, etcétera. Pero nos devolvemos otra vez a lo que les comenté en la presentación esquemática del CEI, al tema del ahorro. Entonces, en el año 2012, esta economía generó un ahorro de 2.000 miles de millones de colones y tuvo una inversión de cercana a los 3.500 miles de millones de colones. El ingreso disponible está acá, en la cuenta de distribución secundaria del ingreso. Ahí el saldo contable es el ingreso disponible. Al ingreso disponible le restamos el consumo y generamos el ahorro. Entonces, esta economía
tuvo que adquirir pasivos con el resto del mundo o deshacerse de activos, pero por lo general es incremento de pasivos para financiar su inversión. Y podemos ver eso, cómo se comportan los distintos sectores institucionales. Entonces, en prácticamente todos los casos, el ahorro de cada sector institucional no alcanzó para financiar su inversión, excepto en el caso de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, pero es un sector relativamente pequeño. Esta información es nueva, digamos que nosotros mismos también tenemos que empezar a analizarla con mayor detenimiento y esperamos que conforme empecemos a generar series de tiempo nos permita interpretar de mejor manera cómo son los flujos de ahorro e inversión de la economía y qué sector financia a cuál. Porque adicionalmente aquí no está presentado, tenemos el detalle de cuáles son las cuentas financieras a nivel de cada sector institucional que se movieron para poder financiar esa inversión. Bueno, esto que está aquí es al final una reflexión, simplemente que digamos el país en su conjunto ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la producción de estadística básica. La calidad de las cuentas nacionales va a depender de que le demos continuidad a esos operativos estadísticos. Hay algunas cosas que, si bien hemos logrado avanzar, nos falta consolidar. Por ejemplo, cómo financiar la producción estadística que tiene que hacer el INEC. De momento hay un acuerdo entre el INEC y el Banco Central, pero lo ideal sería que eso estuviera con cargo al presupuesto nacional. Igual algunos de los acuerdos institucionales que tenemos con otras entidades del sector público, ¿verdad? Ya ocupamos pasar de acuerdos a algo que sea un poco más permanente. Y otro punto fundamental es lograr mantener el apoyo del sector privado como proveedor de información. Reitero que en este país proveer datos es una cuestión voluntaria y entonces dependemos mucho de ese nivel de apertura y colaboración de las empresas para mantener la calidad de las cuentas. No sé si tienen alguna pregunta, pero... Son 3 preguntas. La primera es si las estimaciones de ingreso mixto excedente explotación, que me llamaron la atención porque en realidad a veces en el pasado hemos tenido que hacer algunas estimaciones diferentes y ya salen pues cifras oficiales, si esas estimaciones las van a echar para atrás, o sea, si podemos tener las cifras de ingreso mixto excedente explotación para años previos. Bueno, no sé si tiene otra pregunta. Sí, 2. La segunda es si puede profundizar un poco más, porque una de las cosas desde que salió esto que me ha llamado demasiado la atención es la diferencia en las tasas de crecimiento en las exportaciones de bienes del nuevo año base cuando uno lo compara con 1991. Yo entiendo las diferencias en la composición porcentual, pero en la tasa de crecimiento ni siquiera me calza mucho con la parte cuando uno analiza las cifras de Procomer. Ahora entiendo lo que usted explicó, que dijo que ustedes quitan por metodología la parte de, o sea, solo dejan la parte de transformación, pero tal vez sí podría profundizar un poco eso porque es algo nuevo. Y la tercera es si van a publicar la inversa de la MIP para ver los coeficientes técnicos o si eso lo tendría que hacer uno. No sé cómo se ha hecho en el pasado. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros estamos ahorita en un proceso de revisión estadística con la OCDE y dado que esta publicación es bastante reciente y no hay una serie de tiempo que permita hacer análisis de más largo plazo, ellos nos pusieron como requisito generar una serie desde el año 2000, pero de momento nos estamos concentrando en hacer las estimaciones de las cuentas porque estamos
no es que estamos extrapolando los datos con tasas de variación, sino que estamos tratando en aquellos temas que son relevantes reconstruir las series con la nueva metodología. Entonces nos estamos concentrando en producción, consumo intermedio y valor agregado. Y el PIB por componentes del gasto. El ingreso mixto y el excedente de explotación son saldos contables que salen de la cuenta de producción del cuadrante que mencionábamos, que está en el cuadro de oferta y utilización, ¿verdad? Entonces, para poder cumplir con los plazos que nos dio la OCDE para entregar esos datos, nos estamos concentrando primordialmente en el tema de poder estimar, obviamente, la producción por producto y por actividad económica, el consumo intermedio y el valor agregado. Para una segunda fase, eventualmente podríamos pensar en una descomposición del valor agregado, pero no está contemplado en este momento. Obviamente, del 2012 hacia adelante, la serie donde se especifica lo que es el ingreso mixto y el excedente de explotación sí va a estar disponible. El tema de la MIP, yo creo que es totalmente factible publicar la matriz inversa. No lo mencioné, pero todos esos cuadros con toda la apertura de información están disponibles en internet para aquellos que lo quieran consultar. Y el tema de los servicios de transformación, ahí vamos a ver, teóricamente, si una empresa traía una mercancía, la procesaba y la vendía, el hecho de que yo me pase al tratamiento que recomienda el manual de servicios de transformación no debería tener ningún impacto sobre el valor agregado, porque es simplemente la diferencia entre la exportación y la importación. Pero en ese tema en particular hay otro aspecto relevante que tiene que ver con los precios de transferencia. Por lo general, las casas matrices le dicen a las empresas instaladas en el país a qué precio tienen que valorar las importaciones y a qué precio tienen que valorar las exportaciones. Entonces, adicionalmente, con esta recomendación metodológica, estamos corrigiendo un tema que teníamos ahí en las cuentas que nos generaba mucha variabilidad en los cálculos, que tiene que ver con los precios de transferencia. Porque en los estados financieros de las empresas de zona franca pudimos detectar exactamente cuál es el valor del servicio que estaban cargando estas empresas y no necesariamente coincide con esa diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, eso también es parte de lo que me explica el cambio tan sustancial en la evolución de las exportaciones y las importaciones. Esa ha sido una de las preguntas que hemos recibido más recurrentemente en días recientes, porque, por ejemplo, para el 2015, en las cuentas previas, nosotros teníamos caídas significativas en el volumen de exportaciones y de importaciones. Y ahora que hicimos la corrección, más bien esos dos variables están mostrando un crecimiento, pero viene por ahí el tema. Buenas noches. Me gustó mucho la conferencia suya, estuvo excelente. Tengo 3 preguntitas para hacerle. Una primero es, ¿cuáles serían los parámetros que irían a utilizar ustedes con respecto a la apertura de las cuentas regionales y cuándo podría estar eso y eventualmente como qué regiones podrían ser? Esa es la primera. La segunda se refiere a que pasaron más o menos 23 años desde 1991 hasta el 2012 para hacer la nueva base de las cuentas, y mi pregunta es ahora que con la base móvil me imagino que los cambios estructurales van a ser un poco menores, y en ese caso, ¿como cuántos años podría estarse llevando a cabo la revisión periódica hacia el futuro? Y la tercera es que no entendí en cuanto al ingreso mixto. Lo que quería saber es si
ya se puede saber o se va a poder saber cuánto de ese ingreso mixto corresponde a imputaciones salariales y cuánto a excedentes de capital. Sí, con respecto a la primera pregunta, tal vez yo no me expliqué bien. Lo que yo traté de indicar fue que en la medición de las cuentas nos abocamos primordialmente a medir el país, el territorio nacional, digamos, no concentrarnos en cuentas regionales. Eventualmente podría ser que entre dentro de los planes hacer cuentas regionales, pero eso no está programado ahorita, porque hay una múltiple demanda de productos estadísticos y entonces lo que tenemos que hacer es priorizar, porque no podemos abordar todo de manera simultánea. Ahora tenemos demandas por generar cuentas satélites, tenemos demandas que vienen de la OCDE, que ellos tienen o se acostumbran a sistemas estadísticos muy detallados, digamos, todavía hay información adicional que tenemos que generar. Entonces lo de cuentas regionales, eventualmente algún día podríamos entrar a eso, pero no está programado ahorita. En el tema, el ingreso mixto, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese concepto. Voy a tratar de explicarlo de manera sintética. Una actividad productiva, como les decía, tenemos la producción, el consumo intermedio, como saldo contable tenemos el valor agregado. Si al valor agregado le restamos las remuneraciones, la depreciación y los impuestos a la producción, vamos a generar algo que se denomina excedente de explotación, que es la utilidad que genera el proceso productivo. En los hogares, cuando medimos la producción de los hogares, opera algo similar, nada más que arribamos a algo que se denomina no excedente de explotación, sino ingreso mixto. ¿Esto por qué es? Imaginemos el señor que tiene una pulpería. Entonces, él no se asigna un salario mensual, sino simplemente cuando ocupa plata, va a la caja, coge plata y si el mes siguiente no ocupó plata y no toma plata de ahí. Entonces, supongamos que él hace un cierre contable al final del año y estima una utilidad, pero esa utilidad en realidad es una combinación de remuneraciones que no retiró y la utilidad que efectivamente le generó el negocio. Por eso se denomina ingreso mixto. Y el manual provee esa flexibilidad en el caso de los hogares de no hacer esa separación de cuánto es de remuneraciones y cuánto viene propiamente de la ganancia efectiva del negocio, por la dificultad que radica en que los hogares no llevan registros administrativos o estados financieros. Entonces, para responder ahorita a la pregunta de don Carlos, no podemos, tendríamos que entrar a hacer una estimación, pero sería simplemente eso, una estimación de cuánto es remuneraciones no retiradas y cuánto es la ganancia que generó el proceso productivo que llevó a cabo ese hogar. Y la tercera pregunta, sí, la actualización. Como decía al final de la presentación, nosotros lo que esperamos es que los operativos estadísticos de ahora en adelante se hagan cuando se tienen que hacer. Entonces, una encuesta de ingresos y gastos cada 5 años. Y en el momento en que esté la nueva encuesta de ingresos y gastos, entonces nosotros la tomamos y la incorporamos en las cuentas nacionales. El censo de población de cada 10 años, entonces la información que salga del censo de población la tomamos y la incorporamos en las cuentas, pero hay otras encuestas que hay que hacerlas anualmente, las encuestas a las empresas, la encuesta a la construcción, etcétera. Entonces, el objetivo es no tanto desde el punto de vista de las cuentas, sino de la generación de estadística básica, que ésta se mantenga actualizada con los periodos que corresponden. Y entonces eso garantiza, a su vez, que las cuentas nacionales también se mantengan actualizadas. Eventualmente, podríamos pensar que dentro de otros 5 años hacer un cambio en el año de referencia, pasar del 2012 al 2017, por ejemplo, eso es solo un ejemplo. Pero lo más importante detrás de todo eso es que estén las estadísticas básicas que lo permitan, porque
es la única manera en que podamos garantizar la calidad de las cuentas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Aprendí bastante. No soy economista, pero creo que entendí bastante lo que usted expuso. Tengo algunas inquietudes que me surgieron a raíz de su exposición. Alvin Toffler, en el libro El cambio del poder, él hablaba de que hay un valor agregado social, ¿verdad?, que no está reflejado en las cuentas nacionales de casi ningún país. Y se refería, por ejemplo, al trabajo doméstico que hacen millones de mujeres y que no está cuantificado dentro de las cuentas nacionales. El voluntariado, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa y la producción cultural, como algunos ejemplos de lo que él se refería de valor agregado social y que no se ha cuantificado, ¿no?, dentro de las cuentas nacionales. Por otra parte, hace como unos 20 años, un famoso intelectual, Arturo Uslar Pietri, de Venezuela, refiriéndose al caso colombiano, decía que en el caso de ese país había una economía subterránea que representaba el 50% del producto nacional o interno, no preciso el término, ¿verdad? En Costa Rica sabemos que hay economía subterránea, pero que no se ha cuantificado. Si bien es cierto, es un dinero sucio, ilícito, hasta inmoral, lo cierto es que está moviendo la economía. Y sin embargo, esos flujos, esas transacciones, no están siendo reflejadas en las cuentas nacionales. Por otra parte, Bután, que queda en el Asia, ha tenido el atrevimiento epistemológico y metodológico de medir la felicidad del pueblo de Bután y le ha dado un valor y lo ha cuantificado en las cuentas nacionales. Qué interesante que Costa Rica hiciera lo mismo, porque entonces el PIB muy probablemente tendría otra connotación de la que hoy tiene, en términos cuantitativos y en términos conceptuales. Y finalmente, lo que es las externalidades negativas del cambio climático y cómo está afectando a la economía en términos de la producción, la infraestructura y las finanzas público-privadas. Y que, por lo menos de lo que usted expuso, de repente en los aspectos de detalle está algo al respecto, pero no lo vi reflejado y que realmente debe tomarse en cuenta porque el cambio climático está afectando de manera transversal a toda la economía nacional. Eso es lo que quería decir. Sí, muchas gracias. Ahí hay varios temas que son bien profundos y podrían requerir más tiempo para explicar, pero en el caso del trabajo doméstico no remunerado, tal vez voy a empezar un poco distinto. El PIB es un concepto que tiene más de 80 años y se había generado en Estados Unidos durante la Gran Depresión ante la necesidad de tener un indicador que pudiera decir de manera sintética cómo estaba evolucionando la actividad económica. Ese fue su objetivo primario en aquel momento, pero rápidamente se empezó a adoptar casi de manera generalizada como un concepto de bienestar. Y sabemos que el PIB tiene muchísimas limitaciones para poder aproximar lo que es el bienestar de una sociedad. En el caso del trabajo doméstico no remunerado, todavía hay, digamos, escepticismo de parte de los contadores nacionales de incluirlo dentro de la producción, porque podría generar distorsiones en otras variables analíticas. Digamos, si lo tomamos en cuenta dentro del PIB, resultaría que un problema como el desempleo desaparece, porque todo el mundo haría algún tipo de trabajo, ya sea remunerado o no remunerado, además de que distorsiona ciertas variables, porque las labores de trabajo doméstico no remunerado no están sujetas al pago de impuestos, etcétera. Entonces, introducirlo podría ser una mejora, pero distorsiona un montón de cosas más que entonces limitaría su uso. Para esos casos, lo que se ha diseñado hasta el momento
es el tema de cuenta satélite. Es donde usted, aplicando los mismos conceptos que tiene el sistema de cuentas nacionales, hace mediciones particulares de un fenómeno sin necesariamente tenerlo incorporado dentro de las cuentas. Entonces, hay una cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado que requiere de una encuesta de uso del tiempo, y entonces ahí usted podría aproximar, digamos, cuál es la contribución que hacen tanto hombres y mujeres en las labores de cuidado dentro del hogar. Algo similar ocurre con el tema de las cuentas ambientales. Hay cosas, digamos, el PIB básicamente contempla aquella producción que está destinada para el mercado y alguna producción que se hace para uso final propio. Pero en el tema de recursos ambientales, ¿qué hace usted con un bosque que lo tiene ahí preservándolo? ¿Cómo mide el valor económico de los servicios que presta ese bosque? Eso también no se contempla dentro de las cuentas, sino que lo que se estila es trabajarlo también con cuentas satélite. En el primer caso, ya hay una ley en el país que obliga al INEC a generar la encuesta de uso del tiempo y al Banco Central posteriormente a generar la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, esperaríamos que en los próximos años, no sé si 3 años, ya eso sea un producto que esté disponible. Y en el caso de las cuentas ambientales, también es algo que estamos trabajando. Ya tenemos una cuenta para el recurso de agua y una cuenta para el recurso de bosque, y esperamos poder seguir evolucionando hacia los otros recursos, ¿verdad? La tierra, los recursos marinos, los servicios ecosistémicos. Eso es algo en lo que estamos todavía en una etapa muy incipiente, pero algo estamos avanzando. Y sí, en el tema de la medición de la felicidad, bueno, nosotros somos el país más feliz del mundo, pero todavía no lo tenemos incorporado en el PIB. Nosotros no hemos dado ese paso y de momento nos estamos quedando a nivel de lo que recomienda el sistema de cuentas nacionales del 2008. Lo de la economía subterránea, vamos a ver, nosotros no tenemos medido directamente lo que es la economía subterránea, solo si recursos que se originaron en esa economía subterránea se dedican, por ejemplo, para la adquisición de un vehículo o para una construcción, ¿verdad?, de vivienda o de otro tipo de inmueble, entonces ahí sí queda incorporado de manera indirecta en las cuentas. Pero lo otro que queda totalmente fuera del sistema, eso sí no lo estudiamos. Recientemente creo que fue Italia que hizo una medición exhaustiva de la economía subterránea y la incorporó en su nivel de producción, y yo no sé si esto lo ubicó ya como el segundo país de Europa en términos del tamaño de su economía, por el simple hecho de haber hecho esa contabilidad. Pero sí, nosotros sí tenemos que lidiar con lo más fundamental, que es poder generar estadística básica. Creo que todavía estamos lejos de poder entrarle a esa otra parte. Tenía un par de preguntas, pero prácticamente ya fueron planteadas. Nada más a redondear y ver si Henry profundiza en algún detalle. Pues primero que nada, felicitar al Banco Central por este aporte que nos está dando, porque en realidad yo considero, yo tengo ya 40 años de labor profesional en el campo económico, y yo creo que este es un salto de calidad, por lo menos de 20 a 30 años en perspectiva hacia atrás. Yo trabajo en el área académica, en el área de consultoría internacional, y a veces llega uno a los países y le preguntan, ¿y de la MIP de ustedes se puede sacar tal cosa? Y entonces uno dice, bueno, ahorita sale, pero hay que esperar un ratito. Entonces ya ahora, por ejemplo, tener, como decía Henry, una matriz de insumo-producto es fundamental desde el punto de vista de análisis y de formulación de política económica.
Por ejemplo, estamos claros de que nuestro modelo exportador es fundamental para darle crecimiento al país y demás, pero también hay cualquier cantidad de mitos alrededor del modelo exportador, en términos de encadenamientos, o como decía Henry ahora, resulta que la economía, cuando ya uno comienza a trabajar los detalles de la matriz, se da cuenta que no es tan abierta, y que hay una serie de mecanismos endógenos que pueden posibilitar crecimiento, sin negar la importancia estratégica del proceso exportador. Eso lo podemos hacer ahora gracias a que tenemos la matriz de todo el sistema nuevo de contabilidad nacional y la matriz de insumo producto. Así que en realidad creo que hay que agradecerle al Banco Central y felicitarlos y reconocer todo el trabajo que han hecho y que, como decía Henry ahora, que se mantengan, y ojalá pueda existir todo el apoyo necesario. Un pequeño comentario a raíz de lo que preguntaba alguien por acá, no sé si capté bien la idea, de que si en algún momento el banco o el departamento publicaba la matriz inversa. Bueno, los que estamos metidos tal vez un poquito más en el tema matemático, ya en términos de inversión de matrices no hay mucho secreto. Yo lo que le sugeriría al banco, pensando por ejemplo en cosas como las que ha desarrollado el INEC, por ejemplo con Redatam, que uno puede entrar y hacer sus propios cruces sobre las bases de datos y demás. Tal vez si hacen un pequeño instructivo a la gente de cómo invertir matrices con Excel, eso puede ser suficiente y ayuda precisamente en la línea que mencionaba antes a que la investigación y el análisis se profundice. Tenemos ya mucha información. Solo entrar a ver, por ejemplo, a la página del banco y ver los cuadros, estos que están ahí presentados precisamente en la lámina, ver el detalle con 180 y pico de productos que antes nos teníamos que conformar con ver las 11 o 12 ramitas que estarían en el cuadro del PIB por actividad económica, es un salto total. Entonces yo diría que tal vez en este caso un esfuerzo interesante sería de capacitación al investigador o al público sobre cómo utilizar la información que existe ahí, porque probablemente no nos hemos dado cuenta todo el potencial que tiene, ¿no? Iba a hacer la pregunta que aquí el colega adelante planteó sobre el tema geográfico, ¿no? Y ya Henry lo respondió. Yo me temía que la respuesta probablemente iba a ser la que dio Henry, o sea, sí, tiene prioridad, pero una prioridad un poquito para atrás. Bueno, aprovechando que has hecho la pregunta y en confianza, digamos, con el expositor, porque voy a contarles una anécdota. Estoy estudiando varias estructuras de productivas de país y me sorprendió en Brasil, que en Brasil tienen cada región una MIP, porque imagínense el tamaño de Brasil, y para estudiar el tema de, ya no de encadenamiento, sino de interrelación y relación entre regiones. Ustedes saben que el norte de Brasil es más pobre, el centro-sur mucho más desarrollado, ¿no? Entonces ellos utilizan toda la metodología de insumo producto para precisamente analizar esto y comenzar a formular políticas de estrategia de desarrollo geográfico. La pregunta, digamos, ya que se planteó antes, pues por lo menos para complementarla es, ¿cuál sería el problema? ¿Qué falta? Porque imagino que con lo que se hizo ahora ya es un avance, es económico, no hay suficiente recurso humano, digamos, como para priorizar esto, o nos olvidamos por un buen periodo de tiempo, porque realmente sí sería un aporte interesante, digamos, en algún momento poder tener un perfil geográfico de la producción. Estamos claros de que el modelo exportador generó un avance importante, pero también excluyó. Y no solo excluyó en lo social, sino también en lo geográfico. Entonces, obviamente, si tuviéramos aquí una herramienta, pues podría ser útil. Ahora, se entiende perfectamente de que debe haber consideraciones institucionales, económicas y demás. Pero tal vez unas últimas palabras de Henry, ¿podríamos tener esperanza de que en algún momento pueda existir esto? Porque realmente sería muy útil. Bueno, primero que nada, muchísimo gusto, don Francisco, que este día aquí. Don Francisco fue mi profesor de macroeconomía. Yo estoy muy agradecido. Y me gustan las cuentas porque en las cuentas uno aplica todos los conceptos macroeconómicos. Ahí están todas las identidades macroeconómicas fundamentales que uno recibe en los cursos teóricos. Entonces es como llevar la teoría a la práctica. Con el tema de las cuentas regionales, ¿qué es lo que puede faltar ahí? Tal vez un poco más de representatividad de las encuestas que aplicamos actualmente, porque no todos los operativos estadísticos
se diseñaron para dar representatividad a nivel regional. Por ejemplo, en el caso de la construcción, si de la muestra sale un permiso en Talamanca, la gente del Colegio de Ingenieros tiene que ir a Talamanca a visitar esa construcción, o si está en Limón o en Peñas Blancas. Pero no significa que si yo parto esa muestra regionalmente me va a dar significancia para representar esas regiones. Entonces, habría que ver. Yo sé que hay países que utilizan métodos indirectos para hacer estimaciones de cuentas regionales, pero bueno, ya al puro principio me referí de la inconveniencia de usar métodos indirectos para hacer estimaciones. Creo que en algunos casos sí tenemos muchísima información, porque de hecho incluso uno de los expertos que nos envió el fondo, que era más bien especialista en cuentas regionales, que estuvo revisando las estructuras de costos en la actividad agrícola, decía que si no estábamos interesados en hacer cuentas regionales porque él veía que había suficiente información. No sé, no me puedo comprometer aquí, es algo que tenemos que programar dentro de las tareas nuevas que vamos a desarrollar en el futuro cercano, y eventualmente, si logramos también apoyo de las autoridades superiores, lo estaríamos informando oportunamente. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo haberme aguantado estas hora y media. Agradecerles a todos la participación y invitarlos a seguir participando en nuestras actividades. Muchas gracias. Toda la información está disponible en la página del banco, pero también podemos dejarla aquí en el colegio para que si tienen interés la puedan enviar o... Ok. Sí, el departamento tiene los contactos de todos, entonces vamos a mandarles la presentación. Perfecto. Los invitamos aquí a la derecha del coffee break.